un podcast de BDSM 101. Charlas sucias con Rat y Raven. Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos al cuarto episodio de Charlas Sucias, un podcast de BDSM 101 en donde estaremos echando desmadre mientras estamos hablando de cosas cochinas, sexo y temas random que tengan que ver con BDSM o sexualidad en general. Yo soy Raven, un placer saludarlos un capítulo más, como siempre. Y yo soy Rat Domination, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 4. Ok, bien, pues antes que nada tengan un excelente viernes o el día que estén viendo esto. Y pues nada, el día de hoy vamos a hablar, hoy toca centrarnos en un tema. El episodio pasado hablamos como de muchas notas cortitas, pero el día de hoy vamos a centrarnos de algo muy importante y de algo que ya lo habíamos mencionado si ya vieron el primero o el segundo capítulo, y me refiero a los juguetes sexuales, pero su contexto histórico, de dónde surgió y por qué. Pero bueno, no le demos más vueltas al asunto y vayamos con realmente cómo surgieron los juguetes sexuales. Como saben, los juguetes sexuales ya son algo básico y esencial en nuestra vida, o sea, ya es como cuando tienes un celular, lo debes de tener sí o sí. Sin embargo, el origen de estos juguetes obviamente no es actual. Estos juguetitos siempre han estado muchísimos años en nuestro contexto de vida o en el contexto histórico, debido a que el primer dildo del que se tiene noticia o existencia en la historia humana fue hallado en el yacimiento arqueológico de Hohenfels en Suabia, Alemania. Y este era un nepe de limonita que, ojo, si no saben qué es la limonita, es un material que, bueno, es un conjunto de varios químicos que dan como resultado la limonita. Y es como una piedra, ¿no? Es una piedra y es como de color amarillo, color mostaza. Bueno, en fin. El chiste es que de este nepe, o llamémoslo dildo, se encontraron varios fragmentos, y cuando los arqueólogos lo encontraron, primero creyeron que era como una daga o un instrumento de cacería. Pero ya después de que reunieron las piezas y las fueron armando poco a poco, ya se dieron cuenta que pues tenía forma de nepe. ¿Cómo puedes justificar eso? Uh-huh. Entonces pasó a ser el primer dildo que tenemos en en la humanidad, en la historia humana. Pero no saben si era un objeto usado precisamente para darse placer. Pues técnicamente sí y no. Al principio creyeron que no, pero después, con todo lo que se ha reunido o recabado a lo largo de varias excavaciones, se han dado cuenta que sí eran nepes, o sea, sí se utilizaban para dar placer sexual. O sea, sí tienen registro de que eran usados para placer sexual y no como un instrumento de adoración, como las Venus que se tienen de la prehistoria. Exacto. Si no han visto, bueno, lo voy a poner aquí en edición. Las Venus también eran pues la representación de mujeres fértiles, caderas muy anchas, muy rellenitas, porque representaban pues la fertilidad de la mujer en ese entonces, que era muy venerada. Y en ese entonces era el canon de belleza de esa época. Pero bueno, también se encontraron muchos registros en el Antiguo Egipto que si saben, en el Antiguo Egipto pues no había mucho tabú en esa época respecto a lo que tenga que ver con sexo. Porque el sexo era representado a través de pinturas, papiros, esculturas, cerámicas, etc. Y precisamente existen unas pinturas que datan de hace 3.000 o 300.000 años desde Cristo, que muestran escenas en las que un grupo de personas utilizan consoladores para su propio placer sexual. E incluso hay un mito, no se ha comprobado, es un mito o un rumor en el que se dice que la mismísima reina de Cleopatra también tenía juguetes sexuales. Ella sí sabía satisfacer sus necesidades y caprichos en todos los sentidos, ya que, según Cleopatra, empleaba una especie de forro de cuero fino lleno de abejas que al zumbar le proporcionaban placer. Y también se rumora que Julio César le regaló un consolador de oro macizo. Pero no está comprobado. No. Esos son los rumores. De hecho, cuando buscas la historia y cuando busqué la historia sobre el vibrador, la base o la antigüedad que tienen es el vibrador de Cleopatra. El vibrador de Cleopatra. Porque encontraron los forros y todo eso, pero pues para saber para qué lo ocupaba. Pero pues sí se sabe en la historia que Cleopatra sí era como que una persona muy sexual y que tenía ciertos kinkies, que lo que conocemos ahora como BDSM. Era una total domina, pero bueno. También en el Medio Oriente, en la antigüedad, los consoladores se fabricaban con heces de camellos secas y recubiertas de resina, que estas eran muy resistentes y suaves,
lo que facilitaba una buena penetración, que se podría decir que esos dildos eran una gran opción ecologista por si te preocupaba el futuro del planeta. Dildos eco-friendly. Exacto, Sí. dildos de popó. No, pero también investigando esto, en la era del Renacimiento, sí, en la época del Renacimiento, de la Edad Media, sí es Renacimiento, la Edad Media, no. Edad Media y luego Renacimiento, decídete. Era Renacimiento, se estaba utilizando ya debajo del agua en ciertas, no sé, como Inglaterra o en todos esos lugares en Europa, que habían, así como habían tiendas de los boticarios y todo ese rollo y que los perfumes, existían tiendas que eran las bases de lo que conocemos actualmente como sex shops, en donde vendían consoladores y intentos de vibradores, por así decirlo, pero lo que más se encontraba eran los dildos. Ok. Pero, ojo, estas primeras tiendas de juguetes sexuales no eran como lo que conocemos ahora, porque no ibas a buscarlo para un placer sexual, sino que en aquella época se manejaban otras ideas muy, muy, muy raras. Por ejemplo, si ya nos dimos cuenta en todo el contexto de la historia en Grecia, Egipto y todo ese rollo, teníamos una relación muy, muy fuerte con lo que era el sexo y era muy común y era muy normal, incluso se veneraba. Sin embargo, cuando empezamos a evolucionar y pasarnos a lo que era la época del... No evolucionamos. Bueno, no. Cuando llegó la religión propiamente dicho, sí, tuvimos un retroceso muy cabrón. Entonces, era muy común que existieran estas tiendas porque supuestamente se utilizaban como medicina para controlar ciertas enfermedades que tenían las mujeres, que ahorita les voy a hablar sobre eso. Pero bueno, ahora vamos a volver a hablar sobre la antigua Grecia, que para ser honesta, obviamente ya lo sospechaba, porque como saben, en la antigua Grecia pues les encantaba hacer cochinadas, muy cochinas. Así que es lógico que ellos hayan creado sus propias versiones de algunos juguetitos sexuales, con ciertos materiales como el cuero, piedra, maderas talladas y pulidas. Y ahí fue en donde empezaron a utilizar ciertos aceites como lubricantes, pero en especial se descubrió el aceite de oliva como una buena oportunidad de lubricante en aquella época. Sin embargo, resultaba muy contraproducente, obviamente, porque si bien conocen o han escuchado el mito de que cuando eras chiquito o a lo mejor sus abuelas, sus mamás purgaban a sus papás con lo que era el aceite de oliva. Ahora, no pasa lo mismo que se purguen, pero el hecho de utilizarlo como lubricante y luego introducirlo en tu cuerpo era muy contraproducente y podía generar infecciones y todo ese rollo. Entonces, actualmente ya no nos metemos aceite de oliva como lubricante. Ya tenemos de aloe vera, base de agua y todo ese rollo, qué chido. Pero en aquella época era aceite de oliva. Qué loco, ¿no? Pues era obvio, digo, muchas veces pensamos en la antigüedad y en la historia, pero nos olvidamos de todas aquellas cosas cotidianas que hacían las personas y que no sabíamos cómo lo resolvían. El sexo siempre ha formado parte de nuestra historia. Sí. El hecho de cosas tan simples como deshacernos de nuestros desechos o deshacernos de nuestros muertos o el simple hecho de ir al baño ha cambiado de muchas formas durante la historia y son cosas que a veces olvidamos que pasaron y que eran cosas muy raras. Sí, por ejemplo, no sé si lo sabían, pero para aquellas personas que decían, ay, ¿por qué no nacimos o crecimos en la vida donde las mujeres usaban esos ostentosos vestidos y todo ese rollo? Era precisamente porque se usaba perfume para disimular el olor porque se cagaban paradas y hacían pipí paradas. Entonces, es una época en la que a mí no me hubiera gustado nacer, definitivamente. De hecho, la tradición de que haya inciensos en las iglesias viene de que olían bien culero las personas. No era por una cuestión sagrada, era porque las personas en las iglesias olían muy, muy mal y era para disipar y disimular ese olor. Y para los que no lo saben, lo recuerdo haber escuchado, no sé si en Leyendas Legendarias o en el ¿cómo se llama el otro? El Dolop. En el Dolop, en donde los pobres eran los que tenían más higiene en aquella época e incluso manejaban una salud dental muy buena. Sí, era común. Que la gente pobre vendiera sus dientes sanos a la gente rica. Y con eso hacían sus dentadoras postizas porque los ricos tenían una dentadora del asco. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué momento hubo un intercambio muy, muy cabrón? Pero bueno, como lo mencioné, estábamos muy bien con el sexo, todo era muy bien, pero de repente se nos puso una venda en los ojos y ahora lo catalogamos como, ay, esas cosas son del diablo.
Entonces es ahí a donde surge, entre 1869 y 1872, gracias al médico George Taylor, que patentó varios masajeadores pélvicos mecánicos y que estos tenían la función médica de llevar a las mujeres hasta el orgasmo, obviamente explicándolo para que entiendan, con el objetivo de curar la histeria femenina. Esta enfermedad, que también fue llamada dolencia hasta 1952, que fue cuando cambió a histeria femenina, incluía un abanico gigante de síntomas que iban desde desfallecimientos, insomnio, retención de fluidos, pesadez abdominal, espasmos musculares, respiración entrecortada, irritabilidad, fuertes dolores de cabeza, pérdida de apetito y, sobre todo, tendencia a causar problemas. Sí, de hecho, o sea, la histeria era, digamos, ¿cómo se dice? Cuando te dice el doctor que tienes algo, se me fue la palabra. ¿Cuando tienes tensión sexual? No, cuando te dice el doctor que tienes algo. No sé. Ay, bueno, no te decía el doctor que tenías esta enfermedad por cualquier razón, obviamente solo a mujeres. El punto es que muchas veces el hecho de tener histeria era también... No solo ibas al doctor y ya, y que te masajearan y ya tenías un orgasmo y se te quitaba. Muchas veces, y de esto se llevó a extremos muy, muy cabrones, hubo un momento en la historia, y no es tan lejano, que la lobotomía se volvió muy, muy popular por alguna razón. Y incluso las mujeres que les decían que tenían histeria, les hacían lobotomías o las metían a manicomios o las metían a psiquiátricos y psiquiátricos de ese tiempo que eran bien culeros. Entonces sí, esta viene de puras pendejadas la histeria, básicamente. Aparte también tenían un concepto muy raro, porque es lo que les digo, anteriormente sí se entendía bien cuál era la finalidad y había a pesar de que no manejamos, bueno, ahorita no tenemos una educación sexual muy chida que digamos, pero al menos en la antigüedad, en los registros históricos se puede ver que era normal el tener deseo sexual y todo ese rollo. Sin embargo, se conocía muy bien cómo era la mujer y que obviamente tenía la menstruación y todo ese rollo, ¿no? Pero cuando pasamos a esta época, los hombres creían que la matriz se movía y se paseaba por todo el cuerpo. No podían usar bicicleta, montar caballo, o sea, hacer un montón de cosas. Subirse a un tren. Exacto, porque eran muchas cosas feas. También estaba la creencia de que no se podían subir al barco porque era el fin del mundo, causaba accidentes. Entonces no sé qué pasó ahí, en qué momento volvimos hacia atrás. Bueno, ni siquiera atrás, porque en la historia sabemos que al menos en la antigüedad éramos más matriarcales, por así decirlo. No sé, hay un fragmento de nuestra historia que se perdió. ¿Con la religión? Sí, bueno, con la religión. No hay más que decir. El hecho es también que estas creencias que tenía el hombre sobre la matriz de la mujer no fue cosa de, en la antigüedad, fue cosa de 200 años o más. No tiene tanto que se dejó de creer que las mujeres no pasaban nada si se subían a un caballo. Y de hecho lo podrán ver en películas y cosas por el estilo. E incluso hay personas que ahorita todavía lo creen. Que si una mujer se sube al caballo se puede lastimar. Pues no nos vamos muy lejos. Hay personas que todavía tienen el concepto de, por ejemplo, la virginidad, que la tienes que perder sí o sí cuando tienes sexo. Pero nadie se ha puesto a pensar que realmente la telita que recubre eso se puede romper por un accidente, porque te sientas mal. Hasta por ir un pinche columpio. Exacto, por un columpio. O sea, puede ser por muchas cosas, porque precisamente es una finita tela que es lo que cubre. Entonces, no necesariamente tienes que tener sexo para dejar de ser virgen y que esa telita se rompa. Pero obviamente es el fin del mundo que eso suceda en la actualidad. No nos vamos muy lejos sobre las ideologías raras que manejamos, al menos aquí en Latinoamérica. No sé cómo estén del otro lado del mundo. Bueno, son más abiertos en otros lados, sí. Pero hay muchas creencias extrañas todavía. Sí, como no cortarse el cabello antes de... ¿No? ¿Cómo? Ya. Ok, bueno, el punto es que el orgasmo que se les provocaba a las mujeres se les dominaba o se llamaba paroxismo histérico, lo que no era más que la liberación común y corriente del deseo sexual reprimido. En la práctica, lo que Taylor patentó, obviamente, cuando inventó todo este rollo y todo ese proceso de la histeria femenina y sobre todo, realmente no surgió por
hay que hacerles un orgasmo, sino realmente el vibrador salió por la flojera de los doctores en aquella época, porque anteriormente todo este proceso se hacía manualmente, los masajes pélvicos, vamos a llamarlos así. Pero llegó en un punto en el que a los doctores les daba flojera, o sea, les daba hueva. Bueno, a ver, si haces eso durante todo el día a 10, 20 personas, sí acabas cansado, me imagino. No, obvio. Obviamente no estoy justificando todo lo que se hacía en ese tiempo, ni el hecho de que se diagnosticara la histeria. Diagnóstico, ya me acordé de la palabra. Pero sí, o sea, supongo que se cansaron. Sí, entonces hubo muchos intentos anteriormente, pero creo que fue Taylor el que escaló y se le prendió el foco para que los doctores no se cansaran ni andar dando masajes pélvicos. Entonces, él fue el primero que como tal patentó el primer vibrador e incluyó varios aparatos para facilitar esta labor. Sin embargo, su obra maestra, por así decirlo, es lo que conocemos como el manipulator, literal así se llama, un grueso instrumento cuya vibración se podía comparar, según el propio inventor en sus palabras, a los golpes de un martillo infinitesimal sometido a una acción continua y muy rápida. Vibración. Básicamente. Sí, no sé por qué se complicó la vida. Pero sí tiene nombre de juguete sexual, manipulator. Sin embargo, su manipulator no era perfecto, ya que este era muy abultado, demasiado ruidoso y su coste era elevado. Producirlo era caro. Okay. Por lo que únicamente se utilizaba en centros de masaje y en estudios médicos, y pues la comercialización del producto fue muy limitada. Gente pero muy rica podía darse el lujo de comprarlo. De tener uno en su casita. Y darse sus masajitos pélvicos. Total que quien conquistó como tal el mercado de los juguetes sexuales, pues obviamente fue el médico británico Joseph Mortimer Granville, que realmente fue el que inventó y patentó un instrumento conectado a una batería y dotado de puntos de goma intercambiables de distintas formas, que se conoció como percursor, que podría ser su traducción al español como percusionista. O percutor. Exacto. Y fue comercializado en Europa y en Estados Unidos por la Waze Company. ¿Cuánto costaba? ¿No tienes el dato? No venía el dato, pero decía que era igual caro. Yo solo quiero aclarar algo y tengo una duda. Yo no sé qué estaba peor. Yo no sé si está peor que nos hicieran pasar por causar problemas y todos nuestros síntomas como histeria femenina, o que Taylor haya dicho el nombre más chido, y va a sonar bien chido, es manipulator. No sé qué es peor realmente. Bueno, manipulator suena chido. Entonces la histeria femenina es horrible. Sí, cuando lo leí no lo quería creer, pero efectivamente sí se llamaba manipulator. Qué cagado. Bueno, el punto es que... Ay, ya me perdí. Bueno, se llamaba el percusionista. A finales del siglo XIX, en Estados Unidos, el vibrador costaba $5. Finales del siglo XIX, ok. Era mucho dinero. $5 en ese entonces, sí. Sí, que en esa época $5 era 3 veces más que una visita al médico. Estaba caro. Y acabó siendo tan conocido que figuró en los catálogos de ventas por correspondencia. O sea, venían los cataloguitos como el del Tupperware o algo parecido a eso, pero en cataloguitos de aquella época. Antes de que existiera el internet, obviamente no había Amazon, no había nada de esto. Entonces todas las personas que vendían productos a domicilio lo tenían que hacer por correo y venderse ya sea por los periódicos, por las revistas o por algún otro medio publicitario del antiguo. Bueno, no tan antiguo, pero pues más viejo, ¿no? Y entonces tú contactabas ya sea mandando una carta o en su defecto por teléfono cuando se inventó. Entonces ya te mandaban tu paquetito a tu casa. Qué cagado que compres un dildo por catálogo. No me lo imagino. Pues es como ver la página de Erótica o sí, las páginas de Instagram ahorita. Pero en físico es diferente, o no sé. Me sentirían como si comprara algo de Tupperware. Pues en ese entonces era muy normal. Buen punto. Bueno, en realidad Mortimer, que había proyectado el artilugio con finalidades terapéuticas sobre los músculos voluntarios masculinos, era contrario a que se utilizase con las histéricas. En su ensayo Vibración nerviosa y excitación, que lo leí un poco, puedes rescatar algunas cosas buenas porque al menos no pensaba tan culero como Taylor. Concretó
Yo nunca he sometido a una paciente al tratamiento precursor, o sea, nunca obligó a una mujer a estar en el tratamiento. He evitado y continuaré evitando curar a las mujeres por medio de la percusión simplemente porque no quiero ser embaucador ni quiero contribuir a confundir a otros en relación a las rarezas debidas al estado histérico y a los fenómenos ligados a las molestias oportunistas que los caracterizan. Estaba en contra de que esas ideologías existieran en ese momento. Graham-Ballard había comprendido que convertir en patológica una sintomatología coherente con el funcionamiento de la sexualidad femenina era una distorsión totalmente, y era una gran oportunidad de negocio para los médicos de aquella época. La confirmación llegó en 1952 cuando la Asociación Americana de Psiquiatría excluyó la histeria de las enfermedades mentales. Desde ese momento el vibrador se afirmaría y se usó como un instrumento de puro placer sexual. O sea, ese güey lo que dijo básicamente es: me caga que estén haciendo que la histeria sea diagnosticada a pacientes por cualquier estupidez. Exacto. Y que nos estemos aprovechando de su placer sexual para vender, para generar ingresos nosotros. Así es. Ok. Fue el que cambió como que la vista de todo este rollo. Aunque también es importante mencionar que aparte de estos juguetes se hizo un descubrimiento, bueno, es lo que mencioné, se hizo el descubrimiento de que aparte del vibrador, que fue como el avance más importante, dio pie a crear más juguetes sexuales como los dildos y otras cosillas por ahí que se utilizaban en aquella época, que no eran muy complejos y que pues algunos son parecidos relativamente a lo que se utiliza hoy. Sin embargo, me llama mucho la atención, que es lo que había comentado la otra vez, que obviamente la mayoría de los juguetes en aquella época fueron creados y diseñados por hombres, ya sea por una chida o mala razón. Pero comúnmente están diseñados para las mujeres, pero al final terminan satisfaciendo también bien al hombre. Pero cuando diseñan para los hombres suele ser muy, muy tedioso o muy aburrido. De hecho, cuando investigué a algunas personas que se dedican a diseñar o crear juguetes sexuales, dicen que es más fácil poder diseñar un juguete para una mujer porque puedes explotar a muchas ideas que un hombre. Que básicamente un ejemplo claro de esto es la ropa. La ropa femenina suele ser más explosiva y tiene más modelos, tienes más colores, y en los hombres siempre suele ser lo mismo. Entonces pasa lo mismo aquí. No ha llegado alguien o un diseñador o un artista que realmente le dé una vuelta completa a lo que son los juguetes sexuales, a excepción de la oreja de Shrek. Sí, bueno, ahí estamos hablando de una pieza única y bueno. Sí, pero actualmente en el mercado no hay una persona que pueda innovar. Y técnicamente no está innovando salvo por la figura que tiene. Es un flashlight al final de cuentas. Pero es que satisfaza no simplemente, o sea, no simplemente quedarnos con lo que son los anillos vibradores, sino poder explorarlo e ir más lejos. Pero yo no soy diseñadora de juguetes, así que no sé qué. O sea, actualmente para hombres, los que puedo contar así son los anillos vibradores, los flashlight, los masturbadores, esos que son muy chiquititos. Incluso hay unos de huevito. ¿Qué más? Bueno, las muñecas o partes del cuerpo que se pueden comprar. Nada más para... Pues sí, para lo que son. Sí, para pasar el rato chido. Exactamente, pero de ahí en fuera no es gran variedad. O sea, son... Aunque también... Vamos a ser honestos, también existe, bueno, en las mujeres existe un tabú por qué usar juguetes sexuales, ¿no? Porque, ¿qué van a decir? Que no sé qué. Pero creo que últimamente es más fácil que una mujer pueda utilizar un juguete sexual que un hombre, porque los hombres tienen esa ideología muy estúpida y muy, no la puedo decir, muy idiota, de que el hecho de que las mujeres usen juguetes sexuales les da miedo, o sea, que su pareja los use porque creen que los van a reemplazar, pero obviamente no es así. Y yo sé que ustedes que me están viendo van a decir, ay, no, ¿cómo crees? Pero hay mucha gente que sí. Sí me he topado con comentarios o con preguntas incluso que me han hecho que me dicen, oye, es que mi pareja quiere usar juguetes sexuales, pero no sé, a lo mejor siento que me va a reemplazar. Es como, no, a ver, no. Sí, quítense esa idea muy, muy, muy rara. Pero bueno, en la segunda mitad del siglo XX, Ted Marche fue pionero en la manufactura y la distribución de consoladores de goma y otros juguetes sexuales, pero en sí son los consoladores. O dildos o vibradores, como los quieran llamar. En 1960,
Los dildos de goma tenían un uso más bien marginal por su consideración como ilegales, obscenos y cochinos. Y obviamente la falta de popularización de este producto hacía que la fabricación fuera de pésima calidad. Era muy barato producirlo porque obviamente no invertían en un producto ni en un material que fuera chido. Y solo podían usarse bajo supervisión médica y como parte del juego heterosexual. O sea, no había cómo explotarlo más. El mercado estaba muy cerrado. Entonces, el ventrílocuo y ingeniero Marché, en colaboración con su amigo John Francis... ¿Ventrílocuo? Sí. Ok. Exacto. Está súper loco. Estaba pasando por un momento difícil de su vida. Sí, supongo. Como ventrílocuo. Entonces dijo, es buena idea poder diseñar y crear juguetes sexuales, porque estaba viendo cómo era la política en ese momento. O sea, estaba difícil. Entonces se unió junto con su amigo John Francis y vio una gran oportunidad de negocio. Francis tenía un negocio de prótesis de nepes, penes pues, destinadas a maridos con disfunciones sexuales, con las que podían satisfacer a sus esposas gracias a unas correas de sujeción. O sea, él inventó los strap-ons. Exacto. Ok. Pero al principio no se usaba con esa finalidad. No, yo sé que no, pero era como una prótesis. Exacto. Al principio era para salvarla. Para sustituir algo que habías perdido. Exacto. Básicamente. Con las que, obviamente, para los primeros consoladores fabricados por Marché y Francis usaron moldes de metal a partir de consoladores tallados en madera. Marché y su hijo llenaban los moldes, su hijo y amigo llenaban los moldes con un polímero plástico y los colocaban en un horno de convección que templaban perfectamente los dildos. Para rematar, colocaron correas elásticas y listo, tenías un dildo de calidad y original. Me imaginé un horno literal lleno de pitos. Traté de buscar una foto de eso, pero no había. Ok. Qué triste. Sin embargo, Marché no se contentaba y obviamente le molestaba mucho cumplir la legalidad vigente en aquel entonces de Estados Unidos, que exigía que solo los juguetes sexuales eran para uso marital y solo lo podían usar los hombres. Pero también algunos hombres, que es lo que mencionaba hace rato, pensaban que usar este tipo de juguetes sexuales lastimaba mucho su masculinidad, los hacía menos hombres, porque tenían esa idea o le temen a que estos juguetes los podrían reemplazar en la cama y sus esposas los abandonaran y les pidieran el divorcio. Entonces Estados Unidos vio este gran problema y dijo, vamos a meter una ley. Entonces tenía que venderle exclusivamente a hombres, pero también lo tenía que hacer a un cierto límite, o sea, no era una venta libre, por lo mismo. O sea, ¿cómo te regulaban cuántos? Ajá, ¿cuántos podías vender? Pero, o sea, ¿que era uno por persona? ¿O a la persona que los vendía les decían, tú no puedes vender más de esta cantidad al mes? ¿O cómo? No, haz de cuenta que a Marché le decían, puedes venderle a tal número de piezas al mes, no más. Porque lo que puedes hacer es que mis ciudadanos hombres se queden divorciados y a mí no me conviene eso. ¿Por qué? No lo sé. Pero esa era su ley. Pues más que nada por el modelo de familia que querían representar en ese momento. Bueno, exacto. Entonces, pues obviamente a Marché le molestaba mucho eso, pero si infringía y se excedía del número, le cayó una multa y se despedía del negocio. Pero déjame adivinar que no le fue nada mal. No, porque Marché dijo, o sea, sí lo entiendo, pero yo soy una persona muy ambiciosa y quiero ir a lo grande. Y entonces no me quiero dedicar al mercado exclusivamente de hombres. Entonces Marché dijo, voy a venderle a las mujeres también. ¿Por qué no? Y reunió a un grupo de 25 a 30 mujeres y les preguntó la opinión acerca de su producto, pero también qué forma les gustaría que tuvieran, qué colores, qué materiales y qué otras cosas quisieran que pudiera ser este juguetito sexual. Hizo lo correcto. Sí. Ok. Le enfocó al mercado a mujeres y dijo, ellas me van a salvar. Entonces, obviamente, pues las mujeres se dejaron venir con todo y les dieron muchísimas ideas, hicieron una encuesta y todo ese rollo. Pues obviamente Marché le fue muy bien, vendió muchas piezas, creció, se innovó y abrió más el mercado. Y pues también lo que tuvo mucho a su favor, aparte de que se enfocó en venderle también a las mujeres, que eso era como su principal objetivo, no los hombres, también le ayudó mucho que en ese momento las empresas que producían estos productos no se esmeraban por la calidad, precisamente porque solo los marginados utilizaban estos juguetes, pero cuando se abrió el mercado él ya se lo había comido.
ya era demasiado tarde para que las otras empresas se esforzaran en una calidad. Entonces, pues obviamente el hecho de que hubiera empresas que hacían cositas con plástico del feo, pues le cayó como al niño al dedo a Marche. Ya que él usó, en su fórmula era usar Plastisol, que es una fórmula líquida del cloruro de polivinilo para sus consoladores, lo que los convirtió en los mejores en su tiempo. Eran el top número 1 en el mercado. No eran tóxicos y cumplían con las especificaciones médicas, lo que en aquella época era súper revolucionario. Ok. Y aparte era para mujeres. Uh-huh. Desde Marche los juguetes sexuales se han popularizado enormemente como una pieza esencial en una vida sexual sana para cualquier persona y obviamente en la actualidad. Sin embargo, actualmente no solo los hombres son los dueños y los que dirigen el mercado de los juguetes sexuales, se han estado uniendo algunas mujeres, dando como resultado un gran catálogo de juguetes, que en su mayoría obviamente son para mujeres, pero está muy cool porque al menos en el mercado de juguetes sexuales de mujeres, se esfuerzan más, independientemente de satisfacer las necesidades de la mujer, estéticamente manejando un diseño muy minimalista. Sí, normalmente te das cuenta cuando un juguete está diseñado por un hombre y diseñado por una mujer, o por lo menos donde se consultó a las mujeres. Sí te das cuenta. Sí, hay muchas marcas que ahorita están en Estados Unidos revolucionando demasiado. De hecho, hay muchos juguetes sexuales que ahorita están de moda, que era un vibrador, que era como moradito, chiquito, que era muy discreto, pero era un diseño minimalista. Entonces, es lo que dice Rata, es muy fácil identificar cuando una mujer diseñó el juguete o cuando fue un hombre. Que en este caso las mujeres están empezando a comerse ese mercado para enfocarse en las necesidades de una mujer. Sin embargo, hay una guerra interna dentro de los creadores y diseñadores de juguetes. No les molesta que entren las mujeres, o sea, está chido. Sin embargo, hay 2 bandos de mujeres peleando, como siempre. ¿Por qué no me sorprende? No, a mí tampoco. Ya lo vimos con el grupo Samois. Uh-huh. Hay un grupo de banda de mujeres que se centran en que obviamente los hombres no saben diseñar juguetes sexuales para las mujeres. Y yo lo entiendo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque qué mejor que una mujer que conoce su cuerpo y las necesidades. Sin embargo, a estas mujeres estipulan que los hombres no deberían usar juguetes sexuales. Porque no tienen derecho. Porque ya tienen un pito, pues. ¿Para qué quieres jugar con otra cosa? ¿Estás mencionando que una mujer está diciendo que un hombre no debería de tener un privilegio? Sí. Ok. Esto está sucediendo en la actualidad. Qué raro. Bueno, hace 2 años empezó esta discusión. No sé si ya la cerraron. Sin embargo, están compitiendo contra otro grupo de mujeres que dicen, sí, está chido, vamos a diseñar juguetes sexuales para mujeres, pero también hay que comernos el mercado y diseñar juguetes sexuales para los hombres, porque al final estamos hablando de sexualidad en general para el ser humano. No importa si tienes pito o vagina. Así es. Así que esta discusión está ahí gigante. Realmente se están centrando en eso. Realmente no es que apoye a un bando o al otro. Aunque si me dieran a escoger, escogería a las mujeres que están diseñando juguetes sexuales para mujeres y para hombres, porque al final están viendo el concepto de sexualidad en general, no centrarse en un solo mercado. Y si te centraras en un solo mercado, voy de acuerdo, pero no puedes decir que los hombres no tienen el derecho de usar juguetes sexuales solo porque tienen pito. Entonces, ¿por qué usas un pito de plástico? O sea... Ironías de la vida. Exacto, pero bueno. O sea, yo pienso que no importa si eres hombre, si eres mujer y eres diseñador de juguetes sexuales. El punto es que hagas tu chamba y sepas a qué público le estás vendiendo, conocer básicamente a tu target, que es básicamente lo que tienen que hacer todas las empresas. Todo. Si vas a hacer un juguete para mujeres, ¿qué necesita una mujer y qué es lo que quiere una mujer en un juguete sexual? Hagan lo que hizo March en aquella época. Exactamente. Era un hombre, probablemente heterosexual, probablemente con muchas ideas de ese momento, pero buscó mujeres para ver qué necesitaban. Entonces, pues no, o sea, no tiene nada de malo que un hombre diseñe juguetes para mujeres, siempre y cuando lo haga bien. Y igual, tampoco me opondría a que una mujer haga juguetes para hombres, siempre y cuando lo haga bien. Y ya está. ¿Por qué pelear por estas pendejadas? No lo sé, pero fue como de... ¿Y los juguetes sexuales? El punto es que actualmente contamos con un catálogo gigante que contamos con anillos, fundas para pene, bolas chinas, cuentas anales, bombas de vacío para nepes o vaginas, máquinas sexuales como la Sibian, entre otras, muñecas y muñecos realistas, vaginas artificiales, vibradores, estimuladores eléctricos,
y estimuladores eléctricos a distancia, etcétera. Hay una infinidad de juguetes como no tienen idea. Sí, creo que actualmente el catálogo es enorme. Y la tecnología también me sorprende. O sea, ya el hecho de que puedas comprar tú un juguete sexual y decirle a tu pareja, baja la app y así estés en China o en el otro lado del mundo, puedes controlarlo. Güey, qué pedo. Está genial. Sí, exactamente. Entonces. Y aparte no solo eso. Si estás ahorita en tu casa, también puedes ponerlo a que vibre de acuerdo a tu rola chida. Unas cumbias, ajá, ¿no? Ahí. Sí, hay unos que detectan música. Y sí, o sea, ya de calidad, de precio y de lujo que quieran tener en sus juguetes sexuales, hay un gran mercado. Sí, hay unos carísimos. Igual podríamos hacer otro capítulo con los juguetes de lo más barato a lo más caro que existe. Exacto, un catálogo. Pero no sé, o sea, ya... Creo que lo importante aquí de toda esta historia, ¿todavía falta de la historia? Sí, vamos a hablar de unas cosillas, pero si quieres... Bueno, lo importante creo que hay que rescatar de todo esto es que ya dejen el tabú de la sexualidad en general y de los, ¿cómo se llama? De los juguetes sexuales. Porque ya qué sentido tienes, si te quieres dar placer de la forma que quieras, hazlo de la manera en que se te antoje, compra lo que se te antoje. Si quieres... poner abejitas para que vibre porque eres ecologista. No pongan abejitas porque les van a hacer daño. Ok. Pero al final cada quien vive y disfrute su sexualidad como quiera y como se le da su regalada gana. Ojo, siempre y cuando no estén afectando a un tercero. De ahí en fuera pueden hacer lo que ustedes quieran. Sí, no anden agarrando a dildazos a alguien en la calle o algo por el estilo. O pegándoselo aquí como... Ay, qué bonito. Como unicornio. Bueno, el punto es que el catálogo es gigante. De hecho, el juguete actual que se ha popularizado son los succionadores de clítoris. No sé si lo vieron. Esto da mucho de moda. Que, por ejemplo, el más famoso es el Satisfyer, que proporciona orgasmos muy intensos de forma relativamente rápida. Sí, básicamente su función es su nombre. Exacto. Succiona el clítoris y crea una sensación pues bastante placentera. Ajá, Ojo, las personas que son muy sensibles de esa zona posiblemente no lo disfruten tanto. Obviamente tiene velocidades algunos y también intensidades, pero hay personas que son muy sensibles de esa zona y pues quizás no disfruten tanto una estimulación tan directa. Sí, el chiste es que ustedes también vayan probando juguetes y viendo qué cosas les llama más la atención, qué cosas les gustaría estimular, porque también hay juguetes para estimular ciertas zonas como la araña pisada o la boca de la abuela, que a veces la gente siempre se asusta mucho como de, oye, también podemos jugar con esas partes del cuerpo, pero realmente ya en la actualidad puedes estimular lo que se te antoje. Entonces hay muchos juguetes que se pueden usar de esa manera. El chiste es que ustedes encuentren algo que les funcione, algo con el cual se sientan cómodos y sobre todo que lo estén disfrutando. Si no le veo el chiste de invertir mucho dinero pues, en algo que ni siquiera vas a usar. Otro de esos populares, sobre todo para las personas que trabajan como cam girls o cam boys, para los que no me entendieron, son las personas que venden contenido erótico, pero a manera de en vivo, por así decirlo. Ajá. Ellos streamean y están realizando ciertas acciones sexuales mientras hacen el stream. El punto es que hay un juguetito que se puede conectar a una app y que cuando le donan a esa persona dinero, empieza a vibrar de acuerdo a cuánto le donan. Entonces, ¡qué genial! Si tú donas mucho, pues le puedes causar un orgasmo a tu streamer favorita de ese estilo, de ese tipo de streamers. ¡Qué chido! Así es. Nunca lo había imaginado. Si alguien te dona como $1,000,000. No, o sea, nunca he visto que donen tanto, pero en algunos videos que he visto sobre el tema, creo que sí son muy intensos los juguetes, porque sí he visto que empieza a sonar la campanita de que te donaron y la morra se vuelve loca. Qué genial. Sí. Qué chido. Oye, ok, que ahorita que mencionamos muñecos y muñecas realistas, ahí les va un datito bien importante, por si no lo sabían, que durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler se ordenó entregar muñecas inflables para compensar la tensión que sentían sus soldados y sus tropas nazis, y así evitar que contrataran los servicios de prostitutas parisinas y contrajeran enfermedades o ITS. Obviamente estas muñecas tenían un diseño único, que eran rubias y de ojos azules. Obviamente.
Y entonces me quedé pensando y dije, wow, qué amable era Hitler como líder. Se preocupaba por sus soldados no se quejaran de las horas extras y les daba muñecas como compensación. Es como cuando te dicen, te voy a dar pizza. Pónganse la playera del equipo. Pónganse la camiseta, las horas extras se pagan con pizza. Pero aquí las horas extras se pagan con muñecas inflables. Esa es una buena idea. Tú, si me estás viendo, jefe explotador, cómprale muñecas inflables a tus empleados. No, más bien sea un buen jefe y da buenas condiciones laborales. Sé un líder, no un jefe. O puede ser jefe o un líder. No, sé un líder definitivamente. Pero bueno, eso fue el contexto histórico de los juguetes sexuales. Vamos con lo último, que en alguna vez, si están en el servidor y son viejitos, sabrán que hubo por ahí alguna discusión con alguna persona que dijo que qué diferencia había entre el consolador, vibrador y dildo. Y luego que sí, que eran iguales, y luego que no eran iguales, pues... ¿Por fin tenemos una respuesta? ¡Exacto! Y hay más preguntas como son lo mismo, ¿cuál es el más chido? ¿Cuál es el que rifa más? El día de hoy les voy a contestar esa duda. Pero vamos parte por parte. Para empezar, el dildo sigue siendo un enigma por su palabra o el origen de su palabra, que va desde el diletto, que en italiano significa hacer las delicias femeninas. Diletto, salami, pepperoni. Diletto, exacto, suena súper genial diletto. O el inglés dildol, que a su vez prevendría de dilla, que en nórdico significaba calmar, tranquilizar, consolar. Ok, está genial, pero hasta la fecha no se sabe de dónde surgió. No hay... Todo el mundo se pelea por cuál es... El origen de la palabra. El origen de la palabra y el significado. Ok. Pero, por definición, entendemos como dildo un objeto que no vibra y que se usa como sustituto del miembro viril, o sea, el nepe. Esa es su función y esa es la definición como tal del dildo. Ahora, los vibradores son objetos que albergan 1 o 2 motores que producen vibraciones. Estos pueden tener forma de nepe o no. Que esa es la diferencia. Cualquier cosa que vibre. Exacto. La finalidad es que éstas se disfruten sobre cualquier zona erógena y cuya única finalidad es la obtención de placer, no de reemplazar. Y por último, el consolador. Tal cual, el significado y la definición es alguien que procura o algo que procura consuelo. Por lo tanto, es comprensible que cuando la función de un dildo o los vibradores que son económicos o que eran económicos en aquella, caros en aquella época, se utilizaban para sustituir el nepe o para calmar la ansiedad, como lo vimos con la histeria femenina. Y es normal que en aquella época los términos se confundieran, de modo que incluso hoy se siga hablando de dildos vibradores o consoladores con o sin vibración. Pero la juguetería erótica ha progresado demasiado e incluso un poco más rápido que la sociedad, qué triste, para entregar una oferta de objetos. Entonces, en mi punto de vista, los llamemos como los llamemos, siempre nos van a otorgar placeres inmensos. Y esa es la diferencia entre estas tres cosas. ¿Cuáles son los mejores o cuál es el más chido? Hay mucha gente que dice que está mejor los vibradores porque te hacen llegar más rápido y tener más orgasmos y todo el rollo. Y hay otras personas que dicen que los dildos son lo genial. Que en mi punto de vista, y varios sexólogos opinan que al final puedes escoger lo que a ti te tu regalada gana siempre y cuando tú te sientas cómoda. Si a ti te funcionan más los dildos y disfrutas más con un dildo, está bien. Y si a ti te funciona más un vibrador, pues también es válido. No debería haber una guerra entre dildo y vibrador porque al final los dos están cumpliendo la función de placer, ¿no? Y de darte un orgasmo bien chido. Entonces, la opción es que ustedes escojan el que más les funcione. Y en conclusión, los tres no son, el dildo y vibrador no son lo mismo y el consolador pues era simplemente una forma de llamar a algo que te procuraba el consuelo de una pérdida de, pues en este caso, el miembro viril. Exacto. Entonces, esas son las finalidades o las definiciones. Pero me da mucha tristeza porque esa persona ya no está en el servidor y ya no pude haber ganado esa discusión. Qué bueno. Exacto, pero bueno, ese es el punto. Y pues nada, en mi punto de vista, a mí mis favoritos, pues mis favoritos son los dos, tanto el dildo como el vibrador. ¿Cuál es tu juguete sexual favorito? Los vibradores. ¿Por qué? Tengo mucho control con ellos. ¿Que un dildo? Sí, el dildo como que, no sé,
para mí es como nada más de, sí, mira. Vamos a jugar a las espaditas. Ajá. Pero con el vibrador supongo que para mí tiene más control y puedes hacer más cositas, exactamente. ¿No? Sí. Bueno, sí, es que a mí podría ser más, depende como del mood, por ejemplo, pero siento que las dos cosas funcionan muy bien. Y en cuanto a materiales, ¿qué material te gusta más de un vibrador? Pues los que son como de silicona, pero que no sea tan porosa, porque esos se llegan a ensuciar mucho y son difíciles de limpiar. Y en cuanto a... ¿Cómo se llama? ¿A los dildos? A los dildos prefiero los de materiales lisos, ya sea de metal o... Bueno, no de metal propiamente, pero de materiales lisos, ya sea cristal o... Como el que nos regaló Zesty Nasty Shop. Está muy bonito. ¿Qué? Voy a hacer spam. Si están interesados y son de la CDMX en comprar juguetitos y todavía no tienen mucho dinero para invertirle demasiado a algo tan producido, pueden ir a visitar la página de Instagram de @Sexy Nasty Shop. Sexy Nasty Shop, que tiene productos muy chidos. Tiene por ahí algún kit básico de BDSM, por si están interesados. Pero si realmente quieren juguetitos y cositas así, él maneja muchos productos que obviamente no son de una ultra calidad, que chingón, pero sí está manejando una... contiene las 3 Bs, bueno, bonito y barato. Así es. Nosotros Aprobados por nosotros. Aprobados por nosotros. Entonces, pues nada, ya con ese spam cierro. Ya hoy terminamos el capítulo de hoy. Pueden irse en paz a hacer sus cochinadas. ¿Quieres mencionar algo? No, realmente, ¿cuándo sale esto? El viernes. El de viernes, esta semana. Exacto. No, pues nada, suscríbanse a YouTube, ya se la saben, escúchenos en todos lados, redes sociales, estén atentos a los anuncios. El curso de dominación sigue activo si se quieren inscribir al curso. Próximamente ya estaré anunciando cuando está el contenido exclusivo de YouTube. Explico rápidamente, va a haber un nivel donde va a haber contenido extra en video. Y el siguiente nivel de ese van a estar y vamos a subir todos los cursos, todos. Por una módica cantidad de 150 pesitos pueden tener los 3 cursos que vamos a dar ahorita. Y reverlos. Y aparte, reverlos las veces que quieran, aparte del contenido extra o exclusivo que vamos a meter a YouTube. Exacto. Y pues nada, estén atentos a todos esos anuncios, estén atentos al OnlyFans de Raven, suscríbanse. Y ya. Y ya es todo. No hay mucho que decir. El día de hoy nos centramos en los juguetes sexuales. Espero lo hayan disfrutado porque yo tenía... no, sí, espérense. Para los que sean fan de videojuegos, estaré haciendo streams ya en Twitch. Solo denme chance de acabar todo el trabajo que tengo que hacer para tener un stream bonito. No quiero estar ahí de ay, mira, tengo que apagar la cámara con un pinche botón y así. O sea, quiero tener transiciones y toda la cosa. Entonces, un stream que no sea de 3 pesos. De 3 pesos. Sí, no, entonces quiero meterle algo de calidad. Obviamente no va a ser calidad suprema todavía, pero quiero meterle trabajo y amor y esfuerzo. Entonces, para que los vean. Pues nada, disfruten todo nuestro contenido. Ya se la saben, esperen los lives, esperen más colaboraciones y estén atentos a las reuniones que posiblemente ya empezaremos a hacer para marzo. Entonces, y por cierto, no tiene nada que ver, pero estoy muy emocionada porque ayer fuimos invitados oficialmente más a los ñoños medievales. Y ya, con eso termino el capítulo. Pero bueno, bye bye. Bye bye.